Los usuarios están... Ya están un poco atrasados. Hola, otra hermana. Buenos días para todos, un saludo muy especial para las personas que se están conectando en este momento en este link, también para todas las personas que nos están acompañando acá de manera presencial. Lo primero es darle un agradecimiento a los directivos de la organización sindical ANEBRE por abrir estos espacios, que son espacios muy importantes para todos los afiliados, toda vez que hoy ustedes ya saben que contamos con una nueva ley de pensiones y con la cual han surgido muchísimas inquietudes porque vamos a tener condiciones nuevas. Lo primero, revisar, y es lo que vamos a hacer el día de hoy, qué es lo que pasa con el régimen de transición. Hoy ya tenemos derechos que se están consolidando, no tenemos que esperar al 1 de julio de 2025, tema que vamos a abordar en este momento. Quiénes se van a poder pensionar, cómo se van a poder pensionar, son muchos los inquietudes que están surgiendo frente a toda la comunidad, frente a toda la sociedad en lo que tiene que ver esta ley de pensiones, y es el espacio entonces que nos ha abierto por acá ANEBRE. Somos Ballesteros Abogados Asociados, Isabel Gómez, abogada de la firma de abogados, les está hablando, y también nos va a acompañar hoy el doctor Carlos Alberto Ballesteros Barón, abogado socio de la firma, quien lleva más de 30 años en el litigio de lo que tiene que ver los derechos pensionales. También ha sido ex asesor del Ministerio del Trabajo y actualmente juez de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral de Descongestión. Yo creo que estamos en las mejores manos. Quiero invitarlos también a todos ustedes los que se van conectando para que vayan generando las preguntas. La idea es que vamos a tener la intervención del doctor Ballesteros. Voy a hablar de manera posterior un poco de lo que hoy es el cálculo actuarial, que es la tabla de salvación para muchísimas personas que hoy no tienen la posibilidad de llegar al régimen de transición cuando empiece a estar en vigencia la nueva ley. Y vamos a finalizar con algunas preguntas que ustedes nos estén haciendo. Entonces la super invitación es a que nos vayan dejando las preguntas para poder hacerlas al final de la intervención. Muchísimas gracias nuevamente y le doy la palabra al doctor Ballesteros. Bueno, un saludo muy especial a todas y a todos los que nos están siguiendo en este momento, a los que están presentes. Un agradecimiento a la organización sindical ANEBRE por abrirse este espacio, donde vamos a plantear como algunas reflexiones sobre lo que es la ley que crea un sistema de protección a la vejez, a la invalidez y a la muerte, y que obviamente afecta o modifica el sistema pensional. Yo creo que cuando se discute un proyecto de ley, hay un debate muy fuerte desde el punto de vista ideológico, económico, político, debate muy importante que siempre es necesario mantener, pero ya cuando sale la ley, mucha gente ya lo que quiere saber es cómo quedó, es como no se enfatiza tanto en esa parte política, sino en la parte ya concreta, cómo quedé o cómo no quedé, y es como el propósito de esta conversación. También es bueno que tengamos en cuenta que esta ley tiene varias particularidades que hacen que muchas veces nos sentamos como inseguros en la vigencia de la ley o no. En este momento, radicados en la Corte Constitucional, efectivamente, hay más de 120 demandas. Le estamos haciendo el seguimiento, demandas de inconstitucionalidad que pretenden que la ley salga del ordenamiento jurídico, aunque advierto que hay como 80 o 90 demandas que son un copia y pegue. De todas maneras, la Corte va a tener que estudiar ello con una particularidad, y es que la Corte el año pasado, mediante un auto, una providencia, señaló que la Corte tiene la potestad de suspender provisionalmente una ley mientras la estudia de fondo para evitar perjuicios posteriores, y casi todas estas demandas tienen esa petición expresa: Corte, estudie la posibilidad de suspender de manera inmediata los efectos de la ley y ya vamos a mirar si en el estudio detenido es inconstitucional o no.
O sea, hay una fuerte presión por parte de algunos sectores para que la ley no salga adelante, y uno de los argumentos fuertes para que tengamos también esto presente es que la ley, como quedó, finalmente aprobó la ponencia de una de las dos cámaras, que es la del Senado de la República, y no hubo un debate pleno, según los que demandan, en la Cámara de Representantes. O sea que se aprobó en bloque, según ellos, el texto del Senado, y es uno de los argumentos que están planteando ante la Corte Constitucional. Pero bueno, lo cierto es que ya tenemos una ley, la ley 2381 del presente año, fue publicada en el Diario Oficial el 16 de julio, fecha que es importante tenerla en cuenta por lo que significa la entrada en vigencia de una ley. Más adelante volveremos a este tema. Pero antes de analizar ya el contenido de la ley, quiero recordar que en el año 1991 se aprobó en Colombia la Constitución que nos rige, y el artículo 48 señaló que Colombia debería de garantizarle a la totalidad de la población un sistema de seguridad social, a la totalidad de la población. Se pretendió garantizar ello mediante la Ley 100 del año 93, y cuando se discutió la Ley 100, se afirmaba que en Colombia aproximadamente el 20% de la población tenía algún tipo de cobertura en seguridad social, o sea que estábamos en un momento en el cual la cobertura era muy reducida. Se afirmaba en ese momento que el país que estaba, el único país en América Latina que estaba en peor que nosotros era Haití, y por lo tanto era necesario hacer una normativa, una reforma legal en ese momento que lograra el propósito de ampliar progresivamente la cobertura, pero que rápidamente tuviéramos una cobertura por lo menos similar a la de América Latina. Se calculaba que con la creación de los fondos privados de pensiones, que fue lo que hizo la Ley 100 del 93, íbamos a lograr una cobertura superior al 80% en un tiempo relativamente corto. Por lo menos esa era la promesa. Quienes estuvimos siguiendo atentamente el debate, pues veíamos cómo se insistía por parte de los voceros de los fondos, por parte de muchos economistas, que era la mejor alternativa. En este momento vemos que hoy Colombia tiene el 23% aproximadamente de cobertura. Eso lo que muestra es que es un fracaso la ley que hemos tenido. Sin duda es un fracaso, y es algo que hay que revisar necesariamente. O sea, el propósito del constituyente del 91 no se ha logrado, está muy lejos de lograrse. El sistema que creó la Ley 100 es un sistema que se caracteriza por ser un sistema obligatorio como cualquier sistema de seguridad social, y es importante que tengamos eso con bastante claridad, porque hay un debate frente a la libre elección, y un sistema de seguridad social en el mundo, en cualquier parte del mundo, tiene que ser imperativo y obligatorio. De lo contrario, casi nadie se pensionaría. Muchas personas, en vez de estar haciendo aportes, tratarían de cubrir sus necesidades inmediatas y finalmente terminaríamos en una pensión. Por eso la lógica es que tenga que ser obligatorio, y así se planteó desde la Ley 100 del año 93, pero en la Ley 100, en la parte contributiva, se crearon dos regímenes pensionales, y tengamos eso presente porque es uno de los grandes problemas que generó la ley del año 1993. Dos regímenes pensionales, uno público, administrado en ese momento por el Instituto de los Seguros Sociales, otro privado por los fondos que se crearon, los fondos de pensiones. Y aparecen los dos regímenes compitiendo entre sí, una competencia absolutamente desigual, inequitativa e irracional. Se supone que cada uno de nosotros decidimos libremente cuál de los dos regímenes pensionales es el que más nos conviene. Decisión bastante complicada, decisión que termina siendo determinante para la vida de cada uno de nosotros, para la vida de las familias, porque es decidir realmente cómo va a ser el futuro y la parte final de nuestra vida. O sea, es una decisión de una trascendencia enorme. Yo siempre he dicho e invito a que ustedes hagan la siguiente reflexión. Cuando tomaron esa decisión tan importante, ¿cuáles fueron los elementos de juicio que tuvieron a su alcance? O sea, ¿por qué toman la decisión de uno u otro? Hicieron consultas con especialistas, con financistas,
con economistas, con abogados expertos, o cuál fue la razón. Algunos dicen que la razón es que la niña que los atendió es una niña muy bonita, o era una niña muy bonita, que además tenía una vestimenta muy atractiva, y ahí como que todo se nos olvidaba. Háganse esa pregunta: ¿qué es lo que determinó que usted tomara la decisión Colpensiones, o en ese momento el Seguro Social o el fondo privado? Decisión tan trascendental. Y esto es muy grave porque esta decisión la tuvo que tomar cualquier persona en Colombia, independientemente de su formación, independientemente de su capacidad económica, y la realidad es que hubo muchas equivocaciones. Aquí estamos en presencia de dos regímenes que empiezan a competir de manera desigual, y lo quiero señalar sintéticamente de la siguiente forma. Los fondos privados, pues obviamente tienen ánimo de lucro, y yo no cuestiono el que exista el ánimo de lucro. En un sistema capitalista pues es imposible que no haya empresas con ánimo de lucro. Sería rarísimo o es raro que haya una empresa que no tenga ánimo de lucro. Yo lo que cuestiono es que se le entregue una actividad tan importante, tan trascendental para todos los habitantes, a empresas que tienen ese ánimo de lucro. ¿Y de dónde va esta reflexión en ese sentido? Cuando los voceros de los fondos privados nos abordan, ellos están vendiendo un producto. La motivación que tiene ese promotor es conseguir el cliente para ganarse su comisión. Y masivamente, desde que empezaron los fondos, empiezan a ofrecer el producto, un producto que es maravilloso, entre comillas, porque el que promueve ese producto es un vendedor, y con el respeto que tiene esa actividad, porque la respeto muchísimo, pero un vendedor lo que hace es maximizar las virtudes del producto y minimizar las perversidades de su producto. Cuando alguien me vende un par de zapatos, me dice, y no tiene ningún problema, yo le voy a vender el mejor par de zapatos del mundo. Y ese vendedor me lo dice, me lo cuenta, y ese vendedor no se mete en ningún problema. No conozco a ningún vendedor que haya metido un problema por hacerme un ofrecimiento de tipo. Obviamente sabemos que no es el mejor par de zapatos del mundo, pero eso tiene un efecto psicológico enorme. Igual ocurrió con los fondos privados. Los fondos privados atraen a la gente de muchas maneras, además de la niña bonita. Hay muchos ambientes que van generando y tienen un discurso bastante bien elaborado, muy engañoso, donde casi que para el ciudadano o el habitante no queda más alternativa. Mostraban las virtudes del producto, los defectos del otro, y además argumentaban que el seguro social, así lo decían, se va a acabar. Casi que masivamente la gente se va para el fondo privado, y adicionalmente, después de que les venden como esa idea genérica, lo sientan como en una bolita mágica y les dicen, vea, cuénteme usted cuánto lleva trabajando en la entidad, cuánto de gana, cuántos años tiene, y yo aquí le hago el cálculo, y le hacen un ofrecimiento y les dicen, usted va a terminar muy bien acá. Así se va la gente con eso en la mente, y así hemos visto muchas personas que cuando terminan, resulta que la ley lo que ha dicho es que si le faltan menos de 10 años para cumplir la edad, la persona ya no se puede trasladar de régimen. Y cuando van a averiguar qué es lo que ocurre normalmente, averiguamos cuando nos faltan 1 año, 2 años, 3 años, y nos damos cuenta que estamos en el lugar equivocado, ya no hay ninguna alternativa, porque ya no me puedo devolver. Y esto ha dado lugar pues a muchas acciones judiciales que afortunadamente han sido resueltas en la mayoría de casos favorablemente por los jueces, liderados por la Corte Suprema de Justicia, que afirman que para que esa decisión sea válida es necesario que haya estado precedida de una información clara, transparente, precisa, completa, y ante todo que se haya hecho las advertencias de rigor. Las advertencias de rigor son que es posible que la haya más mal. Lo que pasa es que la Corte ha señalado que los fondos tienen la obligación de demostrar que efectivamente se dio esa información en esos términos. Hemos visto muchísimas demandas, muchísimas respuestas de demandas en ese sentido, muchísimas sentencias, y hasta el sol de hoy no ha habido un solo caso donde el fondo privado haya demostrado que dio esa información o hizo esas advertencias. Y no lo ha hecho porque nunca lo hizo. Porque si hubiera hecho las advertencias en los términos que señala la Corte Suprema de Justicia, nadie se hubiera afiliado allí.
o sea, no es parte del negocio. Esa limitación del traslado es muy grave para la gente. Cuando le dicen si le faltan menos de 10 años, ya usted no se puede trasladar. Ha obligado efectivamente a esas demandas las respuestas judiciales. Yo quiero recordar que el anterior presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, decía hace como 3 años que gracias a esas demandas Colpensiones estaba generando liquidez, porque lo que hacían las demandas era obligar al fondo a devolver a la persona a Colpensiones y a enviarle la platica. Ese es algo importante, pero realmente la mayoría de las personas que están en esa situación no demandan tampoco. Estamos hablando de más de 100.000 demandas que hay en este momento. Bueno, pero la conclusión allí, ¿cuál es? ¿Por qué se demanda tanto? ¿Por qué la gente quiere devolverse? Por una razón muy sencilla. Porque en términos generales, lo digo por experiencia, por la experiencia que tenemos asesorando estos temas, por todas las demandas que llevamos y ante todo por la misma información que dan los fondos privados, normalmente cuando el fondo privado pensiona por una tercera parte de lo que pensiona Colpensiones. Esa es la realidad. Ese es uno de los problemas que tiene el sistema que hasta este momento ha regido. Un sistema donde hay 2 administradoras compitiendo entre sí y colocan al pobre ciudadano a tomar una elección cuando es muy difícil tener elementos de juicio claros para ello, casi que tendría que ser adivino. Y por eso la gran mayoría de analistas, de estudiosos del tema, han dicho que hay que acabar con esa competencia, de alguna manera. Y aquí aparecen distintas posturas. Una postura es la que planteaba Asofondos, que decía, nosotros debemos ser los que continuamos administrando el régimen contributivo y dejamos a Colpensiones para que administre el régimen subsidiado. Esa es la propuesta que finalmente presentó Asofondos hace como 4 años. La otra alternativa podría ser la siguiente, es que el que debe desaparecer como administrador del sistema de pensión son los fondos privados. Podría ser la otra alternativa. Y con una particularidad o con una situación que me parece llamativa, es que si saliera una norma que dijese a partir del momento ningún fondo privado podrá seguir administrando el sistema pensional, la pregunta es ¿qué pasa con esos 420 billones de pesos que tiene? La respuesta la da la ley 100 del año 93 en el artículo 13. Esos recursos no son de los fondos privados, esos recursos son del sistema. Si el único administrador fueran Colpensiones, pues todos esos recursos pasarían automáticamente a Colpensiones. Automáticamente tendría el régimen público 400 y pico de billones de pesos más. Es algo que a mí siempre me ha sonado, pero si cuando el candidato a la presidencia, Gustavo Petro, planteó el sistema de pilares, se le vino el mundo encima, ¿qué tal que hiciera una propuesta como esta? Tendría que ir del país, porque ahí mismo genera una reacción muy fuerte. Pero bueno, ahí estarían esas 2 alternativas. ¿Cuál fue la alternativa que finalmente se adoptó? La alternativa es lo que se llama el sistema de pilares. No vamos a acabar ni uno ni otro, pero tampoco vamos a permitir que mantengan en esa competencia tan irracional. O sea, ya vamos a tener que tener un sistema unificado donde hay un complemento, no va a haber una competencia. Eso permite que se termine esa situación tan desigual, tan desastrosa. Y eso es lo que aparece en la ley que estamos comenzando a analizar. Es algo positivo. Para mí esa parte per se es algo positivo. Y eso quienes han tenido que padecer a los fondos privados, lo saben y lo entienden perfectamente. Yo he visto personas que salen de mi oficina y que así que me dicen la única alternativa que tengo es pegarme un tiro, porque no soy capaz de vivir con lo que me está ofreciendo el fondo privado. Y no tengo alternativa porque no me puedo devolver. Y una demanda demora 4, 5 años, 6 años, es toda la incertidumbre, es muy complicado. Es muy doloroso eso. Bueno, pero la ley, uno de los primeros aspectos que analizamos los abogados cuando hay una norma es cuando comienza a regir. Eso es lo primero, para ver qué hacemos o cómo estamos, es lo primero. En los medios de comunicación se habla mucho de julio del próximo año, julio del año 2025, pero la ley expresamente lo dice la norma,
comienza a regir, y lo dice el artículo 94, a partir del momento de la promulgación. La promulgación, dicen en algunas oportunidades y en otras la expedición, es la inserción de la ley en el diario oficial, y eso ocurrió el 16 de julio del presente año. O sea, la ley ya comenzó a regir. Lo que ocurre es que en esta ley, como en otras leyes, como ocurrió con la ley 100 del año 93, hay una vigencia inicial y hay vigencias posteriores para ciertos efectos. La ley 100 del año 93 para efectos pensionales comenzó a regir el 1 de abril del año 94. Para las entidades territoriales comenzó a regir hasta el 30 de junio del 95. Para el tema de salud tuvo otras fechas. O sea, es normal, es común que una ley tenga distintas vigencias. Aquí comenzó a regir el 16 de julio del año 2024. Pero hay unas situaciones distintas donde tienen otras vigencias. Y quiero comenzar a mencionarles una que la vamos a profundizar porque es muy importante, es la posibilidad de trasladarse de régimen pensional sin tener que demandar a aquellas personas que le faltan menos de 10 años para cumplir los requisitos, las que por la ley 100 del año 93 y la ley 797 ya no podrían devolverse. Esas personas van a tener o tienen ya la posibilidad de trasladarse a partir del momento de la promulgación, dice la ley, a partir del 16 de julio del año 2024 por 2 años. Tienen 2 años para hacerlo, hasta el 16 de julio del año 2026. Y de hecho ya están adelantándose los trámites. El requisito que establece la ley es que haya la doble asesoría. Doble asesoría, los fondos privados no están generando ninguna resistencia para ese trámite ni para esa doble asesoría, y Colpensiones tampoco. Estamos hablando de personas que están en lo que llama la transición, o sea que supuestamente no se les van a afectar para nada por la nueva ley, pero que no podrían trasladarse con la norma anterior. Son personas que van a tener que pedirle al fondo privado que le den la asesoría, a Colpensiones que le den la asesoría, y van a tener la posibilidad de darse cuenta de dónde están. La invitación de una vez, hagamos eso ya, todos los que estamos en los fondos privados. Es posible excepcionalmente que algunas personas les digan, a usted no le conviene pasarse, usted no le pasa, pero por lo menos hagamos la indagación. No nos quedemos en la retina con lo que nos dijo el promotor inicialmente. Es que a veces tenemos una resistencia a aceptar realidades, y el problema es que pasan los 2 años, ya no hay nada que hacer. Vamos a quedar condenados a una situación muy dura el resto de la vida, porque es que esto es de vida. Entonces eso lo debemos tener bien claro. Eso es desde el 16 de julio del presente año. La otra situación que también tiene una fecha distinta, aparentemente incongruente, pero así quedó por el trámite que dio en el Congreso de la República. Vamos a ver cómo la nueva ley establece la disminución del requisito de semanas cotizadas para las mujeres, acogiendo una decisión de la Corte Constitucional. Hoy las mujeres se pensionan con 1.300 semanas, la pensión de vejez. De acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional, tiene que haber una disminución progresiva en el número de semanas. La ley señala que esa disminución comienza a partir del 1 de enero del próximo año, del 2025. O sea, en el 1 de enero el requisito no van a ser 1.300, sino 1.275, y ahí cada año va a ir disminuyendo 25 semanas por año hasta llegar a 1.000 semanas. Eso lo establece la nueva ley, tema que es para quien está o no está en transición, para todas las mujeres. El otro, que es otra fecha distinta, es selección del fondo privado. Quienes no están en transición y están en Colpensiones van a terminar tanto en Colpensiones como en el fondo privado, si devengan un ingreso superior a 2.3 salarios mínimos legales mensuales. Por lo tanto, la parte que supera ese monto de 2.3 salarios mínimos debe ser aportado al fondo privado. Eso lo que significa es que van a tener que seleccionar, y esa selección la deben hacer dentro de los 6 meses siguientes al momento en que comenzó a regir la ley, 1
16 de julio de 2024 hasta el 16 de enero de 2025. Si no lo hacen, el sistema lo va a hacer, dice la norma, en forma aleatoria, porque tiene que estar en Colpensión y en el otro. No hay libertad para decir yo no quiero pasarme al fondo privado porque así lo impone la ley. Entonces esta parte tengámoslo presente, y lo otro es que el sistema como tal comienza el 1 de enero del año 2025. El sistema que crea. El otro tema que también es muy importante es el tema de la transición, aunque sobre eso normalmente pues es muy recurrente la información. Pero tengamos en cuenta lo de la transición, especialmente para un sistema pensional. Es importantísimo ese concepto. Y yo siempre lo miro como si estuviéramos en una carrera. Pensemos que estamos en una competencia. Ahora que estamos hablando además tanto de olimpiadas. Estamos en una competencia. Ahí hay una meta. Me señalan la meta para lograr la pensión de vejez. Normalmente esa meta está dada en dos componentes, un tiempo de servicio y en una edad. Pero digamos que yo tengo que caminar eso, tengo que ir hacia allá. Y siempre he pensado que hay una regla definida. Mientras usted no pase la meta, la pueden correr. Se la pueden correr si no pasa la meta. Cuando usted pasa la meta, se ganó el premio. Ya tiene el derecho adquirido. Pero cuando pasó la meta, mientras tanto no tengo el derecho adquirido. Tiene lo que nosotros los abogados denominamos una mera expectativa. Y esa mera expectativa puede ser que me falta mucho o me falta poquito. Sigue siendo una mera expectativa. Así lo dice la ley y así lo aceptó la Corte Constitucional. Entonces no tenemos un derecho adquirido si nos faltan 5 metros para la meta. Si nos faltan 10 metros para la meta, tampoco. Si nos falta 1 centímetro, tampoco. Solamente lo adquirimos cuando superamos la meta. Pero resulta que estamos probablemente cerca de la meta. Y ahí es donde va a aparecer el concepto de expectativa legítima. Aunque a mí no me ha gustado mucho esa expresión, porque es tan legítima la expectativa quien tiene un día de vinculación a quien tiene 20 años de vinculación. Pero así lo denominó la Corte Constitucional. La expectativa legítima en ese contexto es como decir la expectativa cercana. Y lo que ha dicho la Corte Constitucional es que es razonable, es loable y es conveniente que a esas expectativas cercanas o legítimas se les dé una protección especial y a las personas que están allí no les puedan correr la meta. ¿Y quién define cuál es la expectativa cercana o la expectativa legítima? La define el Congreso de la República. Y en este caso se dijo quienes al momento de entrar a regir el sistema, o sea, el 1 de julio del año 2025, hombres tengan 900 o más semanas de cotización, mujeres quienes en ese momento tengan 750 o más semanas de cotización, podrán o se encontrarán mejor en lo que llamó el régimen de transición. O sea, a ese grupo de personas no les cobija la nueva ley. Téngalo bien presente. 750 semanas mujeres, 900 semanas hombres. En estos días me invitaron a dar una charla sobre esto, una organización sindical en Buga. Y allí me decía uno de los directivos sindicales, mientras nos transportábamos del aeropuerto al sitio de la charla, me decía, imagine que mi esposa, a 1 de julio del próximo año va a tener 749 semanas. 749 semanas. O sea, por una semana no es beneficiaria de la transición. Y aquí viene un tema que más adelante la doctora Isabel va a profundizar, pero les muestro la importancia de ese tema. Y yo le dije, pero ¿y de dónde sacas vos que tiene 749 semanas? Me dijo, no, por la historia laboral. Y vienen dos temas importantes. Un tema importante es, en esa historia laboral seguramente hay unos huecos, hay unos vacíos, porque no creo que haya cotizado desde que comenzó su vida laboral, porque lleva realmente poquitas semanas. Y digo, claro, ella es una profesional de la salud, se ha retirado por las realidades, pues, además del sistema de salud tan precario.
y ha estado por fuera, y yo le decía, ¿y qué hace cuando está por fuera? No, ella a veces con un colega monta un consultorio mientras consigue puesto, o sea, está trabajando. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es posible que ella cotice retroactivamente como independiente. O sea, ahora se puede hacer eso. Eso permite que ella recupere la semana que le falta, aunque la sugerencia pues que tenga más semanas. Ese es un tema para que lo revisen porque fíjense la trascendencia que tiene estar en transición o no estar en transición. El otro tema es la manera como se cuentan las semanas. Colpensiones tradicionalmente ha contabilizado las semanas teniendo en cuenta un año como de 12 meses y cada mes como de 30 días. Esto significa que cuenta un año como de 360 días. Cuando la ley, artículo 3 de la ley 100, y eso lo reitera la nueva ley, dice que una semana tiene 7 días calendario. Si tenemos 7 días calendario, un año no tiene 360 días, tiene 365 días si no es bisiesto. O sea que Colpensiones, cuando hace la cuenta, genera una pérdida de 5 días por año. Eso puede ser también la salvación de una persona que esté en transición o no esté en transición. Todo esto debemos tenerlo en cuenta porque, reitero, vean, ese señor, el directivo sindical a que hago referencia, salió feliz porque estaban prácticamente mentalmente ya condenados a una situación bastante compleja para ella. Bueno, entonces, ese es el otro elemento que vale la pena tener en cuenta de la nueva ley. Lo del traslado express, sumamente importante por lo que ya habíamos señalado también. Les decía que Colpensiones pues tiene en este momento habilitada la página web para la doble asesoría. La doble asesoría significa simplemente que los dos administradores son los que van a analizar cuáles son las condiciones, si le conviene o no pasarse. Y la ley dice, la ley 1748 fue la que dijo que era conveniente que tuviéramos la doble asesoría para que tuviéramos las dos visiones, para que estemos seguros de que sí nos conviene trasladarnos. Resulta que hay más de 100.000 demandas en todo el país buscando la ineficacia. Una inquietud que a mí me surge con la ley y con la posibilidad de trasladarme es qué pasa con las demandas que están en curso. Y me daba temor de que los fondos privados dijesen, mientras usted no retire la demanda, yo no le admito la posibilidad del traslado. Pero afortunadamente ese temor quedó superado, está siendo superado con la respuesta que están dando los fondos a los que están allí solicitando la asesoría. Les voy a leer una de un fondo, en caso concreto es Porvenir, cuando habla de las personas que tienen demanda judicial. Y lo voy a leer porque es bien interesante. Y la pregunta será, ¿y por qué están facilitando tanto ello? Les voy a dar la respuesta enseguida. Dice, después de decirle lo que dice la ley, la posibilidad del traslado y la situación de una demanda judicial, dice textualmente lo siguiente. Ahora bien, atendiendo que usted ha presentado una acción de nulidad y o ineficacia de su afiliación en Porvenir, la cual incorpora el traslado hacia Colpensiones, una vez este se haya efectuado, está haciendo referencia al traslado express, al que creó la ley, se presentará una carencia de objeto al configurarse tal situación como un hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual versa el litigio. O sea, lo que está diciendo el fondo es, trasládese y cuando logre el traslado efectivamente, inmediatamente desaparece el objeto del proceso judicial y tiene que darse por terminado. Eso es positivo porque no está exigiendo que retire la demanda para admitirle el traslado, que yo tenía ese temor, pero la pregunta es ¿por qué están siendo tan generosos con ello? Por una sencilla razón. Cuando los jueces han dicho se declara ineficaz la afiliación, es como si nunca se hubiera afiliado al fondo privado y le ordenan al fondo privado a que entregue toda la plata a Colpensiones con intereses y con una serie de consecuencias económicas bastante fuertes. Eso es lo que más le preocupa al fondo. Resulta que la ley, cuando habla de este traslado express, dice que se traslada a la persona, pero no le trasladan la plata. O sea, el fondo no se preocupe porque usted sigue administrando la platica, que es un negocio.
ahí queda tranquilo y por eso prefieren obviamente que se dé el traslado express a que concluya esto mediante una acción judicial, porque le iría peor, para que entendamos esta situación. Muy bien. El sistema que creó esta ley es el llamado sistema de pilares. Yo grafico esto como si aquí estuviera todo el país, y entiendo que está todo el país. Cuando hablamos de pilares, se habla de varios niveles. Pensemos que son como varios pisos. Un piso inicial, que es el pilar solidario. Un piso que sigue el semicontributivo, el que sigue el contributivo y el que sigue de ahorro voluntario. Son 1, 2, 3, 4 pilares. Y yo ahí veo casi que todo el país. Y vamos a ver que, si bien es cierto, no se pretende a corto plazo que la totalidad de la población quede pensionada, porque no va a quedar pensionada, porque para hablar de pensión se requiere por lo menos un ingreso equivalente al salario mínimo. Aquí va a haber mucha gente que queda por debajo del salario mínimo, sí va a quedar con una renta vitalicia permanente. Y si ustedes miran todo el esquema de la ley, ese es el objetivo de la ley, que nadie quede completamente abandonado. Está ocurriendo hoy, totalmente abandonado. Tengamos en cuenta esa reflexión. Una persona que no logra pensionarse, aparte de la situación personal dura, durísima, especialmente en la parte final de la vida, es un problema familiar muy complicado. Yo creo que a todos nos ha tocado o conocemos las familias que terminan con esas cargas del viejito o la viejita sin tener ningún tipo de beneficio y con una cantidad de problemas de salud muy complicados. Por lo tanto, bueno, y cuando ya no es una familia, sino tantas familias, es un problema social enorme, es un problema social. Entonces yo aquí veo que está todo el país. En ese pilar solidario se va a encontrar lo que denominó la ley la población pobre, en pobreza extrema y de alta vulnerabilidad. Y aquí va a comprender no solamente los adultos mayores, sino personas que, hombres con 55 años, mujeres con 50, que sean discapacitados. También van a haber destinatarios de esta parte. E igualmente una parte de la población vulnerable, como es la población indígena, la población campesina, los negros, los afrodescendientes, los raizales y los palenqueros. Ese es el propósito. Solamente la población adulta mayor que sería beneficiaria de este pilar, estamos hablando de entre 2,5 millones y 3 millones de personas, quienes van a devengar por menos lo que es la línea de pobreza, que está aproximadamente en 230 pesos. O sea, estamos saltando de por lo menos 3 veces de la población que hoy está cubierta del adulto mayor, 3 veces. Pero además con un valor mucho más significativo, es como 3 veces el mismo valor. Es una población que si no estaría absolutamente abandonada. Es un primer punto, pero es el primer pilar. El segundo pilar es el pilar semicontributivo. Bueno, pero antes de ello, digamos que los beneficiarios de ese pilar solidario van a tener una renta solidaria básica vitalicia. Ese ingreso va a ser permanente. Esto es del impuesto nacional fundamentalmente y del Fondo de Solidaridad Pensional en la subcuenta de subsistencia. El otro pilar es el contributivo, que digamos que el primer pilar es el de la población más pobre. El otro pilar son personas que tuvieron la posibilidad de aportar, hicieron aportes y están entre 300 semanas y 1.000 semanas. No se van a poder pensionar, pero van a tener la posibilidad de recibir una renta vitalicia. Y esa renta vitalicia se va a alimentar, obviamente, del presupuesto nacional y también de los que alcanzó a hacer. Es una renta vitalicia que va a permitir pues esos ingresos a este grupo poblacional. Y en el tercer pilar, que es el pilar contributivo, donde van a estar las personas con capacidad de pago. Realmente es donde se va a unificar los dos regímenes pensionales que hoy tenemos, como lo vamos a ver enseguida, personas con capacidad de pago. La idea es que estas personas terminen pensionadas, y yo enfatizo en esto. Los fondos privados
hoy tienen aproximadamente 19 millones de afiliados y tienen como 300.000 personas pensionadas. La mayoría no son pensión de vejez, muchos de ellos pensión de garantía de pensión mínima, porque los fondos no están pensionando. Los fondos privados lo que garantizan finalmente es una devolución del saldo. Le manejan la plata y al final le dicen a la persona no le alcanza para su pensión, tenga su devolución de saldo. Y dicen que es más ventajoso estar allí porque lo que devuelve Colpensiones es más bajito, y eso es cierto. Pero resulta que Colpensiones sí pensiona, porque las condiciones son distintas, no dependen del capital. Colpensiones tiene mucho menos personas, 6 millones de personas aproximadamente, y tiene más de 1.800.000 personas pensionadas. O sea, Colpensiones sí pensiona. Entonces la pregunta es, ¿qué sentido tiene un sistema pensional como el de los fondos privados si no pensiona? No debería de llamarse por lo menos sistema pensional. Un sistema de pensiones que no pensione, que esté denominarse de otra manera, ahorro forzado o lo que sea. Pero bueno, enseguida miramos la parte contributiva, que es donde está la mayoría de la población que nos está viendo. Y por último está el tema del ahorro voluntario. El ahorro voluntario, pues obviamente es la población que tiene capacidad no solamente de pago de pensión, sino de ahorrar plata, o sea, les sobra algo y lo pueden destinar para ese fondo que finalmente puede servirle para complementar las semanas que le hacen falta, con un sistema que no está reglamentado, pero está anunciado allí. Entonces vamos a detenernos un poco en el pilar contributivo, capacidad de pago. La mayoría de las personas que están viéndonos, pues obviamente están allí, tenemos vínculo laboral y tenemos unos ingresos muy superiores en la mayoría de casos al mínimo legal, señalando que la población colombiana que tiene vínculo laboral, que devenga hasta 2.3 salarios mínimos, es el 87% de la población. De ahí para arriba estamos hablando del 13%. También para que veamos el impacto, que este es un tema complejo, porque aquí, como hablábamos con el presidente, pues los temas pensionales es compleja la valoración. La valoración es complicada porque si a mí me va mal en el sistema, pues entonces es un sistema que no me sirve. Es complicada la valoración. Nosotros teníamos en estos días un evento de la Asociación de Abogados Laboralistas que le dedicamos un fin de semana a analizar la ley. Y habían algunos colegas que decían que era una ley absolutamente regresiva. Y era regresiva porque a muchos les iba a ir peor. Entonces yo hacía la siguiente reflexión: ¿cuándo es regresiva una ley? Si a mí me va mal, es regresiva, así al resto de la población la vaya bien. ¿O cómo podemos valorar eso? Es un tema muy complicado. O depende de qué, cuántos les va bien y cuántos les va mal. Si es por eso, pues ya vimos que hay 3 millones de habitantes que les va mucho mejor. Entonces para ellos no va a ser regresiva, va a ser muy progresiva. Pero para algunos no. Un expresidente de la República, que además hizo mucho daño a los trabajadores, 2 veces presidente de la República, es del departamento de Antioquia, no digo el nombre para no meterme en líos, pero él sacó un trino después de que empieza a regir la ley y decía, es que es una ley bárbara, le van a quitar la plata a los ricos para dársela a los pobres. Yo decía, pero esa no es la equidad y la solidaridad que debe haber en una sociedad. Ahora, él lo decía después, lo matizaba de otra manera, pero qué bueno que fuéramos más equitativos en la distribución del ingreso, porque sería lo mejor. Uno de los problemas que tiene Colombia es que hay una inequidad completa. Algunos países que a mí me llaman mucho la atención, que son los países nórdicos, en estos temas, pues lo que tienen es eso, es una distribución muy equitativa de los ingresos. El que más gana no está muy lejos del que menos gana, y además los subsidios se dan para lo que es fundamental, lo que es básico. Había una entrevista que hacían un español que llevaba mucho tiempo allá en Dinamarca y le preguntaba a la persona que entrevistaba que si esa persona tenía un carro, un vehículo. Decía, no, yo que voy a poder comprar un carro si aquí es carísimo, los impuestos son altísimos para un carro. Pero hacía la otra reflexión, pues además yo para qué necesito carro acá.
tenemos un sistema de transporte público casi que gratuito, maravilloso. Y le decían, ¿y usted tiene apartamento? Ah, claro, apartamento sí tengo porque aquí el subsidio es maravilloso. O sea, se subsidia lo que es necesario y se cobra alto lo que es prácticamente un lujo. Así debería ser en todas partes. Aquí, pues, el tema es complejo precisamente por lo que acabo de señalar. Pero entonces veamos lo que hace la ley en la parte contributiva o el pilar contributivo. Primero, se va a componer de dos aspectos que los denomina la ley componente. Un componente de prima media y un componente de ahorro individual. Ya yo no voy a escoger. No voy a escoger si estoy en uno o en otro. Estoy en el único sistema que va a haber. En el único pilar contributivo. Si gano hasta 2.3 salarios mínimos, es decir, 2.990.000 pesos, todo el aporte lo voy a hacer a Colpensiones. Colpensiones va a ser quien me administra todos mis recursos y Colpensiones va a ser quien me pensiona. Y las reglas de juego en Colpensiones, en esa parte que estoy aportando a Colpensiones, son las mismas reglas de juego que hoy existen. Se aplica esa formulita, R igual a 65.5 menos 0.50 DS, que es más o menos el 75% del promedio de los 10 últimos años cotizados. Hasta 2.990.000 pesos aplicamos ello, con el incremento de 1.5 por cada 50 semanas adicionales. Bueno, si gano más de 2.3 salarios mínimos, más de 2.990.000 pesos, el excedente lo aporto a un fondo privado. O sea, yo estoy en una parte en Colpensiones y otra parte en el fondo privado. Fondo privado de la elección. En este momento son fondos privados los que administran el sistema o el pilar o los que van a administrar el pilar de ahorro individual. Más adelante van a haber otras alternativas, incluso Colpensiones puede ser administrador. Esa plata va a seguir la suerte de la plata que tienen los fondos privados. En términos generales se va a manejar igual. Pero vean la diferencia importante. En un fondo privado, hoy, o para los de la transición, en un fondo privado usted se pensiona si tiene el capital. Si no tiene capital, no se va a pensionar. O tendría una pensión mínima. Muy pocas personas que eligen el fondo privado lo hacen normalmente para terminar con el mínimo. Por el contrario, lo hacen porque creen que les va a ir muy bien. La mayoría de las personas no está pensionando. Así tengan las semanas de cotización. La mayoría de las personas no logran pensionar en el fondo privado, por lo menos con su expectativa. En este esquema, el capital no va a determinar si usted se pensiona o no se pensiona. En este esquema, lo que determina si usted se pensiona es el número de semanas de cotización y la edad, no el capital. Para que lo tengamos en cuenta, es una diferencia sustancial y una diferencia importantísima desde mi punto de vista, porque yo sé qué significa ser pensionado o no ser pensionado. Hemos visto situaciones muy dolorosas de personas que alguna vez tuvieron mucha plata y que prefirieron eventualmente la devolución del saldo y terminan en una situación muy dura. Es que pensemos que esto es para la parte final de la vida, cuando uno lo que aspiraría es descansar, pero descansar bien. Usted no descansa bien si no tiene un servicio de salud, si no tiene un ingreso mínimo básico. Entonces lo que usted está es garantizando ello. Aquí entonces el componente de ahorro individual no es para que se garantice que usted tenga pensión. La pensión se garantiza si tiene el número de semanas. ¿Cuál es el número de semanas? Ya sabemos, 1.300 semanas de cotización este año, hombres y mujeres, y va a reducirse posteriormente en los términos que ya genéricamente los señalamos. Entonces, cuando yo cumplo los requisitos de la pensión de vejez, pensemos un hombre con 22 años de edad, 1.300 semanas de cotización, cuando cumple los requisitos se va a pensionar. Ahora viene, ¿y cómo voy a quedar yo? Preguntará la persona. Entonces la parte de los 2.990.000 pesos se liquida como lo liquida Colpensiones, como lo liquida normalmente. O sea, le aplicamos la fórmula, pensemos que le diera 2.100.000 pesos, componente de prima media. Tiene una plata en el fondo privado. Esa plata en el fondo privado lo que va a hacer es complementar el valor que le da Colpensiones.
Aquí hay que ser honestos y sinceros. Normalmente, yo ya lo decía, el fondo privado da una tercera parte de lo que haría Colpensiones. O sea, en cada caso habría que analizarlo particularmente porque ese cálculo no es fácil, es muy individual, pero sí normalmente es la tercera parte de lo que da Colpensiones. O sea que de alguna manera si la persona hubiera estado solamente en Colpensiones le hubiera ido mejor. Si está en el fondo privado, si hubiera estado en el fondo privado, pues obviamente le hubiera ido peor. Pero entonces ahí hay un tema donde la persona que está en ese nivel sí va a tener en principio esa afectación negativa. Negativa porque va a ser un cálculo inferior, la parte del fondo privado porque es más bajita del grado del Colpensiones. Pero esa es la realidad. Pero bien, viene otro tema, es que es posible que la persona cumple la edad y no tenga las semanas, pero tiene ahorrada la plata, ahorrada la plata en el fondo privado. La ley señala que se va a crear un sistema de equivalencias, un sistema actuarial de equivalencias. Es como decir, vamos a vender semanas. A usted le faltaron 100 semanas, pensemos, pero tiene un capital ahorrado en el fondo privado, puede convertir parte o todo ese capital en semanas para que pueda pensionar. Pensemos que siempre lo que está buscando la ley es que la gente pensione, no que consiga una platica pues aparentemente muy jugosa en un momento dado, sino que logre la pensión. Ese sistema actuarial de equivalencias tiene esa finalidad. Personas que le faltan semanas los puede complementar con parte del capital ahorrado en el fondo o ahorrado en el sistema de ahorro o en el pilar de ahorro voluntario también, porque también ese pilar, o mejor, ese pilar está hecho para eso fundamentalmente. Entonces, ese es el propósito que tiene allí con ello. Entonces, también tengamos presente que quien administra la pensión que se va a reconocer va a ser Colpensiones. Quien paga la pensión va a ser Colpensiones. Aparece una relación entre Colpensiones y el fondo o los fondos privados. La ley hace una advertencia y dice que independientemente que Colpensiones reciba la plata o no, tiene que reconocer. Ya es un problema de ellos dos, pero el afiliado no se tiene por qué afectar. Una vez se reconoce la pensión o se cumplen mejor los requisitos, el fondo privado traslada las sumas de dinero para que Colpensiones pueda efectivamente pagar esa pensión. La pensión es una sola, que va a tener los dos componentes. Yo me imagino una resolución de Colpensiones diciendo se reconoce la pensión porque cumple los requisitos. Se va a liquidar de la siguiente manera: componente de prima media, tanta plata; componente de ahorro individual, tanta plata; en total, este es el valor que mensual y periódicamente vamos a seguir reconociendo. Ese es como el esquema, como quedaría allí de esa manera. El sistema que se crea va a mantener las distintas pensiones que hoy se manejan: la pensión de invalidez, vejez, sobrevivientes. Las pensiones de invalidez y sobrevivientes, en términos generales, mantienen los mismos requisitos. En términos generales, aunque hay algunas variables un poco complejas, pero no nos vamos a detener en ello. Quiero que nos detengamos un poco en el tema de la pensión de vejez, porque digamos que es la más impactante normalmente. Ya les decía cómo logramos los dos componentes, la pensión de vejez. Los requisitos para adquirir la pensión, insisto, semanas de cotización y edad. Dependiendo de que sea hombre o de que sea mujer, se mantiene la misma edad y el número de semanas de cotización. Algunos consideran que es necesario hacer lo que llaman las reformas paramétricas. ¿Qué es una reforma paramétrica? Una reforma paramétrica implica modificar algunos parámetros del sistema para que sea viable financieramente. Y yo explico esto de la siguiente manera. Si miramos el esquema actual, pues lo claro es que en el régimen de prima media, el régimen de prima media no es autosostenible. Eso significa que tiene que haber subsidios de parte del Estado para pagar las pensiones. Entonces, ¿cómo podríamos lograr que sea autosostenible? Modificando los parámetros. Que sean entonces 62 años el hombre, sino de pronto 65 años el hombre.
como requisito de edad. Que no sean 57 años la mujer, sino pongamos los 65 años también. Y miramos a ver cómo nos da. Y si no nos da, pues cambiemos el número de semanas, que no sean 1.300 y no 1.500. Si hacemos esos cambios, vamos a tener más recursos para el sistema. Y esas son las famosas reformas paramétricas. Pueden ser cambiando requisitos para acceder a la pensión o disminuyendo los beneficios, que no sea el 75% como punto de partida, sino el 65% y no el 55%. Entonces vamos a bajar beneficios, a ver dónde nos da. Y aquí es cuando alguien me decía en un evento, jocosamente, pero como en serio, me decía lo siguiente, y tengo la solución. Le tengo la solución para que el sistema sea autosostenible. Una normita que diga, hombres y mujeres, nos pensionamos a la misma edad, a los 100 años de edad. Y si le parece que es muy complicado y muy difícil, también que tenga la opción de pensionarse con 3.000 semanas de cotización en cualquier tiempo. Y le garantizo que ese sistema es autosostenible. Pues claro que es autosostenible porque nadie se va a pensionar. Nadie se va a pensionar. Y ojo con eso, porque es que aquí viene otro debate. Un debate importante que hay que tener en cuenta. El tema de los subsidios o no. Y lo decía Mauricio Olivera en estos días, que él conoce mucho de este tema. No solamente por haber sido presidente de Colpensiones, sino porque es un estudioso y muy buen técnico del tema. Él decía, vea, en Europa los subsidios de las pensiones superan en promedio el 10% del presupuesto nacional. Colpensiones en Colombia, Colpensiones, en el régimen de prima media está subsidiado en el 1.5%. El promedio en América Latina supera el 5%. Los vecinos. O sea, es que aquí este país es un país muy particular para muchas cosas. Un país que podemos compararlo con muchos de los vecinos desde nuestro desarrollo económico, pero tenemos unas particularidades muy grandes. O sea, aquí nos preocupamos mucho porque haya que subsidiar, como están subsidiando incluso los vecinos. Nos preocupa mucho eso, por lo menos en los medios de comunicación. O sea, ¿de dónde va a ir la plata para todas esas pensiones? Y yo siempre también he tenido una reflexión como ciudadano, es que deberíamos de preocuparnos también por otros gastos. ¿Ustedes saben cuánto vale sostener la fuerza pública? La fuerza pública es autosostenible, eso vale mucha plata. Ya propone algo para que se rebaje ese gasto tan alto, gasto que va para una guerra realmente, ¿no? ¿Cuánto vale la administración de justicia? Y la administración de justicia es tan costosa, realmente por el mismo Estado, impresionante. Y no nos preocupamos por todo ese costo, pero sí nos preocupamos, pareciera, porque vamos a garantizarle la vida en condiciones dignas a una población absolutamente pobre, que genera un problema social muy grande. Es una reflexión importante. Yo por eso sostengo, y es así, no existe un país en el mundo, ningún país en el mundo, donde el sistema pensional no tenga que ser subsidiado, y con un porcentaje siempre mucho más alto que el de Colombia. O sea, esa no debe ser nuestra gran preocupación. La preocupación debe ser lo que han dicho también todos los analistas, que la mejor reforma pensional del país es una muy buena reforma laboral. Y no tanto por la generación de empleo, aunque ideal por la generación de empleo, sino ante todo fundamentalmente porque la gente formalice. Cada formalizado implica recibir más recursos como sistema y generar menos gastos para subsidiar a alguien. La reforma propuesta por el gobierno nacional, en la parte individual por lo menos, implica formalizar muchos sectores de la economía, muchos. Simplemente pongamos algunos ejemplos. El tema de los de las plataformas digitales de reparto, los de Rappi, más de 200.000 personas, 200.000 personas que hoy están totalmente por fuera del sistema. Los campesinos. El proyecto de reforma laboral que hoy todavía está en el Congreso de la República tuvo una concertación con un gremio, con la SAC,
que es la parte campesina. Hay un proyecto maravilloso allí que formalizaría a más de 2 millones de personas. Estamos hablando de mucha gente. Empleados o empleadas, fundamentalmente empleadas del servicio doméstico. Más de 600.000 personas. Estamos hablando de mucha gente formalizada. Eso lograría realmente un alivio económico importante. Hoy tenemos la fotografía del país, como estamos, con unas tasas de informalidad muy altas, con unas condiciones económicas muy complejas. La miramos a futuro. El presidente lo decía alguna vez, ustedes ese futuro me lo están mostrando como si esto no cambiara nada, pero si nosotros logramos esta formalización, la fotografía la vamos cambiando. Y es posible que haya que hacer reformas paramétricas, pero para mejorar, no necesariamente para empeorar. Lo que creo es que hay que revisar esa postura de los subsidios, que hay que subsidiar más el tema pensional, pero hay que hacer la reforma a la formalización y con eso logramos pues muchas cositas. Bueno, y lo otro es que la realidad es que el siglo pasado, y aquí hay varias mujeres y nos están viendo muchas mujeres, fue un siglo donde hubo una lucha maravillosa, enorme por lograr una igualdad, la igualdad del hombre y la mujer. Cuando salió la ley 100 del año 93, un ciudadano colombiano demandó la ley en las normitas de la ley que establecían condiciones más ventajosas para las mujeres que para los hombres. Decía, si somos iguales, hombres y mujeres, ¿por qué los hombres nos pensionamos a los 60 años en ese momento y la mujer a los 55? Debíamos ser iguales, decía quien demandó. E invocaba el artículo 13 de la Constitución, que habla de que debemos ser tratados igual y que una de las razones por las cuales no puede haber una discriminación o un trato distinto, decía él, es el género. Y esa demanda la conoció Carlos Gaviria Díaz. Carlos Gaviria Díaz dijo lo que acabo de recordar. Esa historia del siglo pasado fue una historia maravillosa. Se logró en términos generales la igualdad formal, la posibilidad de que las mujeres voten, la igualdad en muchos derechos formalmente. La pregunta que él se hacía en ese momento era, ¿esa igualdad formal sí tiene el reflejo en la sociedad? O sea, ¿la igualdad es real en la sociedad o no? Y la conclusión fue, no es la misma. Hay un trato discriminatorio real de la sociedad a la mujer y por eso se establecen medidas compensatorias. Importante, la pregunta es, ¿todavía sigue siendo una situación desigual? La sentencia C-197 del año pasado llegó a la misma conclusión que llegó Carlos Gaviria en el año 1994. Dijo, la sociedad sigue maltratando a la mujer y por eso no es razonable que la mujer tenga que cotizar el mismo número de semanas del hombre, porque tiene muchas dificultades en términos generales para llegar a esas semanas. Y toca un tema también maravilloso que lo toca la reforma, los cuidadores o las cuidadoras. La mayoría de cuidadores son mujeres, la inmensa mayoría, y la inmensa mayoría de mujeres que cumplen esa labor tan importante para la sociedad, no pueden aportar, no pueden trabajar, entre muchas otras razones que se plantean allí. Por eso la Corte Constitucional consideró que el número de semanas que debe tener la mujer para pensionarse por vejez son 1000 semanas y que obviamente esto no puede ser de un día para otro, tiene que haber un proceso gradual de reducción y la Corte dijo que por lo menos debería empezar en el 2026, con 50 semanas en el 2026 de reducción. Lo que hace la ley es decir, no va a ser en el 2026, va a ser en el 2025 a partir del 1 de enero, 25 semanas cada año para llegar a 1000 semanas en el año 2036. O sea, las mujeres jóvenes saben que van a tener unas condiciones mucho más ventajosas que las que tuvimos nosotros y tienen los hombres hoy. Yo aquí hago un paréntesis y les cuento mi anécdota, es que yo cuando comencé a cotizar, yo soy trabajador independiente, yo comencé a cotizar cuando la ley me decía que me pensionaba a los 60 años de edad y con 1000 semanas. Esa era mi meta, esa era la meta y yo comencé a correr calculando muy bien mi meta, pero a mí me cambiaron la regla de juego, me corrieron la meta, me pusieron 62 años, 2 años más, pero 1300 semanas más.
perdón, 300 semanas más, 6 años más, para que vean lo de la meta cómo la cambiaron y no está en transición de afortunadamente. O sea, me corrieron la meta. Aquí lo que hizo la ley a las jóvenes es acercar la meta. Yo con esto quiero ir concluyendo porque le doy la palabra a Isabel, pero fíjense que lo que ha habido hasta ahora con respecto a las mujeres normalmente ha sido un puro discurso, pura retórica, pura discurso. Esto no es discurso, esto es algo real y concreto. Y la otra medida que quiero destacar es la posibilidad de que una persona se pensione anticipadamente cuando tiene 1000 semanas de cotización. Hemos visto situaciones muy duras. Un hombre con 63 años y le faltan 50 semanas. No tiene quien le dé empleo. No se puede pensionar. Condenado a no pensionarse. No tiene con qué aportar. La ley dice que hombre o mujer, cuando llegue a esa edad, si tiene 1000 semanas de cotización, puede pensionarse anticipadamente. Y se pensiona anticipadamente y de esa pensión le hacen el descuento de las semanas que le faltaron. Esto a mí me parece que es una medida maravillosa, humana, que soluciona muchos problemas, porque va a permitir, primero, que esa persona que ya no tiene opción se pensione, que efectivamente se pensione, y no va a afectar financieramente el sistema porque le va a descontar la plata. El sistema puede aguantarse 2, 3, 5 años, 10 años. Esa persona no puede esperar absolutamente nada. Es la posibilidad entonces de pensionarse. Esta es una entre tantas medidas que nos muestran que un propósito del sistema que se crea es que realmente nos pensionemos y que si no es posible que por lo menos tengamos esa pensión, esa renta básica pues muy reducida todavía, pero vitalicia. Recuerden que el gobierno quería que esa pensión o esa renta básica fuera de 500.000 pesos, frente a ello se opuso el tema fiscal complejo. Yo esperaría que la economía sí cambiara, que se formalizara la economía y que más adelante pudiéramos garantizar que esa renta sea muy superior. Yo entonces le voy a dar la palabra a la doctora Isabel para que profundice en algo ese tema tan importante. Ya les mostré la importancia de que podamos lograr la transición. Estamos a 1 semana, a 10 semanas de transición, 20 semanas. ¿Qué alternativas tenemos, doctora Isabel? Bueno, digamos que acá para puntualizar en 3 aspectos, por el tiempo, yo creo que la idea es que podamos dar un poquito de espacio para resolver algunas inquietudes si las hay. Quisiera primero iniciar con lo último que el doctor estaba planteando y es frente al tema de la meta. Como lo decía el doctor Ballesteros, la ley 100 la alejó, pero esta nueva ley a las mujeres no las está acercando. No solamente con el tema de la reducción de semanas, que es un tema importante, que inclusive para las mujeres que van a tener régimen de transición se les va a aplicar, sino también para la reducción de semanas para las mujeres por hijos que hayan tenido hasta 3 hijos, que se hace una reducción de 50 semanas. Acá hay un tema muy importante y es una preocupación que tienen muchas mujeres y yo creo que la mayoría de las mujeres que estén afiliadas a la organización sindical, me imagino que es en el rango en el que deben de estar, y es que al 1 de julio de 2025, si estas mujeres ya tienen 750 semanas, no pueden acceder a esta reducción de semanas por hijo. No solamente para ellas, yo sé que la organización es muy juiciosa con sus afiliados y son ellos también muy juiciosos con el tema de su historial, pero si tienen también alguna persona cercana, algún familiar que esté en estas condiciones, nosotros inclusive con la cantidad hemos estado muy entretenidos, como yo lo digo, con todo este tema de la reforma pensional, con todo este tema de la nueva ley de pensiones, porque hoy muchas personas se están acercando, mujeres a decir, venga, pero es que a mí no me favorece tener régimen de transición, a mí me favorece más estar en la nueva ley de pensiones por figuras como esa, figuras como la reducción de semanas por hijo y también como figuras como la que acaba de plantear el doctor Ballesteros, que es la pensión anticipada, que no le aplicaría a quienes hoy
tienen el régimen de transición. Entonces, primer punto que quería tocar, punto donde nosotros dentro de la firma, como siempre hemos estado estudiosos de cuáles son las acciones que se podrían iniciar para este grupo de personas. Inclusive el doctor planteaba hace poco y decía, venga, ¿qué posibilidades hay? Porque recordemos que con la Ley 100 se les permitió a quienes les favorecía más la nueva ley renunciar al régimen de transición. Esta nueva ley ni lo permite ni lo prohíbe. Entonces, por ahí estamos tratando de ver qué podemos hacer con ese grupo de personas si existe la posibilidad de que renuncien a ese régimen de transición, pero igual todavía hoy no es el momento para iniciar con acciones, tendríamos que esperar al 1 de julio de 2025. Como segundo, vuelvo y retomo frente al tema del régimen de transición. Recordemos que para las mujeres quedó planteada al 1 de julio de 2025 quienes tengan 750 semanas y para hombres quienes tengan 900 semanas. Hoy, obviamente, todo el mundo está ubicándose y tratando de ver si van a quedar o no van a quedar con el régimen de transición. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos un grupo importante de la población que están cotizando a pensiones que definitivamente les va a afectar la nueva ley. Y es a aquellas personas que tienen una muy buena cotización durante los últimos 10 años, porque obviamente al pasar con las nuevas condiciones van a perder esta garantía de quedar mejor pensionados y de tenerlo claro que les van a aplicar el promedio de los últimos 10 años sobre lo que ellos efectivamente hubiesen cotizado, porque hoy recordemos que ya con Colpensiones solo hasta los 2.900.000, cuando antes era frente a el promedio de los últimos 10 años. Entonces, como hoy todos están corriendo, hay una figura que es la figura, digamos, a la cual hoy están tratando de recurrir quienes no alcanzan a tener el régimen de transición al 1 de julio de 2025. Acá primero un punto súper importante y es que no, se debe tener en cuenta las semanitas que ustedes van y sacan hoy el historial y las semanitas que ven reportadas abajo, porque si seguimos cotizando de hoy a futuro, pues vamos a sumar 50 semanas más, ¿cierto? Entonces, cuando a nosotros nos consultan en la firma, pues lo primero que revisamos es esto, venga, ¿cuántas tiene a hoy y cuántos vamos a tener al 1 de julio que nos van a sumar esas 50 semanitas más? Pero resulta que finalmente vamos a llegar al 1 de julio y no vamos a tener las semanas. Tenemos el decreto 1296 de 2003, que hoy es el que nos está permitiendo hacer el pago de semanas omitidas bajo la figura del cálculo actuarial. ¿Qué es esta figura de cálculo actuarial? Es esa herramienta que hoy permite hacer el pago de semanas omitidas con los cálculos que obviamente establece la norma para pagarse con intereses y con lo que tiene que pagarse. Entonces, a mí me gusta, cuando yo soy la que atiendo estas citas en la oficina, me gusta puntualizar en cuatro aspectos que yo creo que por el tiempo es lo que vamos a lograr resumir. Entonces, primero, ¿quiénes pueden hacer el pago de semanas retroactivas? Como yo sé que todo el mundo lo entiende, pero que es el tema del cálculo actuarial, que estamos hablando de dos grupos. Primero, independientes, quienes son aquellas personas que por una u otra razón tuvieron alguna prestación de servicios, contadores, abogados, y que tuvieron actividad en esos periodos a partir de el 1 de 2003 es donde podemos ubicarnos. Entonces nos ubicamos 2003 a futuro. Y resulta que en ese periodo yo realicé alguna actividad como independiente. Entonces ahí estoy ubicada. Y tengo otro grupo de personas que puede ser aquellas personas que realizaban alguna actividad como comerciantes. Entonces lo que yo les explico, yo tengo muchas personas que me llaman y me dicen, no, doctora, es que yo en tal periodo me retiré por 5 años, pero compré un vehículo y empecé a realizar transporte. Otros me dicen, no, doctora, es que yo me dediqué a hacer velas en una fábrica que había cerca de mi casa y a eso me dediqué. Eso es una actividad como comerciante. Entonces acá recuerden que podemos ubicarnos en estos dos grupos, o prestador de servicios como independientes o comerciante. Segundo punto importante, recuerden que son semanas a partir de, yo les digo, 1 de febrero de 2003, porque la norma lo permite desde el 29 de enero, pero ubiquémonos ahí. Tercero punto importante es que no solamente es para quienes hayan tenido una afiliación,
también se puede dar para aquellas personas que no tenían una afiliación anterior a esta fecha. Entonces, también importante, porque muchas personas dicen, venga, doctora, pero es que yo no me había afiliado, resulta que yo me afilié por primera vez por allá en el 2009. No importa. Lo que el decreto nos permite es hacerlo en cualquiera de los dos escenarios. Y otro punto que a mí me gusta siempre indicarles es, hoy este cálculo actuarial a quienes acceden a él no les exige ningún soporte. Cuando ustedes ingresan a la página, que es a través de la página de Soy Actuario, y van a hacer este cálculo, hay dos posibilidades. Uno, cuando ustedes ingresan a la plataforma, ven algo que se llama simulación. Entonces, lo que se les recomienda a todos es primero hacer la simulación, pues para que nos arroje cuál es ese valor, ¿cierto? Y segundo, aparece ya, luego de que usted hizo la simulación y está seguro que tiene esa cantidad de dinero para poder hacer el pago, porque eso no nos permite sino más o menos 20 días para hacer ese pago, y ya ingresamos a generar el cálculo, no nos va a exigir ningún soporte. Sin embargo, desde la firma nosotros lo que siempre recomendamos es tratar de tener, uno, el soporte si fui prestador de servicios, dos, si no fui prestador de servicios, sino que fui comerciante y tengo la Cámara de Comercio, tengo algo que me lo soporte, también hacerlo. Y si no, hacer una declaración extrajuicio, porque hoy no nos lo exigen, pero no sabemos a futuro qué vaya a suceder. Entonces, una declaración extrajuicio donde yo voy a una notaría e indico a qué actividad como comerciante me dedique en ese periodo. Entonces, ahí tenemos esta posibilidad, quería puntualizar en ella, porque como yo les digo, hoy es una preocupación enorme. Yo creo que hoy el 70% de las citas que nosotros atendemos en la firma son frente a este tema. Entonces, quería dejarles la información. Nosotros siempre hemos tenido acá un acercamiento muy importante con la organización, lo que ustedes requieran frente a todos estos temas, estamos siempre dispuestos para revisar en los historiales de cotización de ustedes si requieren un cálculo actuarial o en muchas oportunidades ni siquiera requieren un cálculo, sino que desde la misma cita lo que evidenciamos es que necesitan una corrección de historia laboral. Entonces, ahí les dejo la información y le doy la palabra al doctor, yo creo, para que cerremos, y si hay alguna pregunta la podamos hacer. Yo creo que por allá ya sí, no, yo creo que oigamos las inquietudes. Ah, perfecto. Yo tengo una pregunta. Si una persona está en las BEPS hace 2 años y con esta nueva ley cotizó 650 semanas, por eso no alcanzó a pensionarse, ¿las BEPS van a desaparecer? O sea, ¿esa persona se va a pensionar con el nuevo sistema o ya sigue recibiendo las BEPS? Bueno, la ley dice expresamente que no se afecta el sistema del BEPS. La idea es que finalmente el sistema lo va a coger, o sea, se va a transformar, tiende a desaparecer, pero la persona que ya tiene el derecho allí no lo va a perder, no es incompatible, pero son incompatibles los dos, o sea, o es uno o es el otro, pero se te va a respetar la condición que tenés en este momento. Tengo otra pregunta. Yo tengo 65 años y medio. Estoy trabajando con el Banco de la República y, o sea, es muy complejo mi caso, ¿sí me entiendes? Porque yo estoy en un fondo privado, el banco no me quiere tocar para nada. Yo me tengo que devolver a Colpensiones. Entonces la idea es, ¿cuándo puedo yo ir a que si me pueden asesorar o cuánto vale la asesoría? Bueno, Esos casos, porque, o sea, el caso mío es muy complejo. El bono salió mal. Tengo semanas que no me han encontrado, o sea, no se ha actualizado también eso, ¿sí? Y, o sea, es complejo porque tengo buenas cosas que tengo que solucionar en mi historia laboral para poder llegar a concluir. Y tengo más de 2.150 semanas. Y sobre todo esa de que la semana no es de 7 días, o sea, no 365 días, tengo que recoger todo eso para que me suba más la semana, o sea, llegaría como a 2.250 más o menos. Bueno,
Pero vale la pena que tengamos la cita directamente. Enseguida le doy la palabra a la doctora Isabel para que lo maneje, pero fíjate que estás planteando algo que algunas particularidades son muy complejas, pero la historia es la historia de mucha gente, en términos generales. Pero lo digo por lo siguiente, lo primero que tiene que verificar es que le convenga devolverse. En la inmensa mayoría de casos, inmensa, con muy poquitas excepciones, les conviene devolverse. Entonces, es la primera situación. La sugerencia es que lo haga rápido, y lo haga rápido, entre otras, por lo que le digo el fallo de la Corte Constitucional. El problema es que si yo me devuelvo ya, el banco me saca de uno, o sea, me manda la carta diciendo vaya a hacer eso. Ah, bueno, pero entonces ya viene, bueno, pero el problema es que si no lo hace ya, no lo va a poder hacer después. Si pasan 2 años ya no lo va a poder hacer. Y si sale un fallo de la Corte que de pronto anula, declara inexequible la parte, no lo vas a poder hacer. Yo lo que creo, pero eso lo tiene que valorar es usted. Pero en términos generales, fíjate, la sugerencia mía siempre es que se traslade lo más rápido posible. Con ese riesgo está, ustedes tienen la pelea de la edad de retiro forzoso. A mí me parece que la postura que hay hoy del banco es irracional, de Colpensión es irracional, porque no comparto la tesis del banco, pero bueno, pero es otro tema. Pero fíjese que se devuelve, y cuando se devuelva usted tiene el número de semanas para pensionarse, y tiene aparentemente una cantidad de detalles que le mejorarían su pensión, seguramente notablemente. Yo siempre, en casos parecidos, he sugerido pensiónese y peleamos el resto, pero ya pensionado. Lo que pasa es que esos casos a que hago referencia no tienen la particularidad de que quieren esperar hasta los 70 años, sino quieren es pensionarse. Entonces es mejor pelear pensionado por un reajuste que pelear por toda la pensión, porque es muy doloroso, especialmente cuando la gente tiene la angustia de cómo voy a quedar. Entonces yo la sugerencia sería que se devuelva para Colpensiones. Mirar cómo está con Colpensiones, que se puede corregir fácilmente. Van a haber peleas que no se los va a lograr con Colpensiones. Colpensiones no ha aceptado todavía lo de las semanas de los 365 días del año, no lo acepta. Eso tiene que ser mediante demanda judicial. Habrá otros temas que eventualmente podrían ser mediante demanda judicial, pero ya está pensionado. Ya es mejor pelear más tranquilamente un reajuste que toda la pensión. Entiéndame esa situación. Pero sí, la sugerencia concreta particular es que cuadres la citica, la doctora Isabel te contacta para ese tema y ya usted es el que toma la decisión si asume o no asume eso, porque yo no le puedo garantizar que el banco no lo saque. El banco está sacando a la gente cuando cumple los requisitos de la pensión, a pesar de lo de la edad de retiro forzoso. Hay algo interesante aquí, es que, bueno, no le soluciona el problema a ustedes, pero sí le agrega esta ley al tema de la edad, el tema de la edad de retiro forzoso, haciendo referencia a todos los servidores públicos. Entonces es un tema que a mí me parece que el Congreso clarifica un poco el tema, aunque con la lógica que maneja el banco no iría para ustedes, pero sí es para otros sectores que también están negando lo de la edad de retiro forzoso. Ejemplo, trabajadores oficiales, y ya tuvimos una sentencia de un tribunal que nos dio toda la razón, que decía obviamente esa ley también aplica para los trabajadores oficiales. El alcalde de X ciudad del país necesitaba varios puestos y sacó la gente en alianza con Colpensiones irracionalmente, pero ahí hay que darle la palabra a los jueces para que nos den la razón. Sí. Y en ese fallo, doctor, cierto que nosotros con ellos habíamos hecho algo similar a lo que hicimos también con Anebre, y es que les recomendamos hacer la comunicación a la entidad diciendo me acojo a la edad de retiro. En ese fallo estábamos en ese mismo escenario. Sí, porque una de las interpretaciones de lo de la edad de retiro forzoso es que la persona expresamente lo manifieste. No es que tenga más de 62 años y menos de 70, no es que lo manifieste, yo me quiero acoger a la edad de retiro forzoso. Y el tribunal de alguna manera dice eso, se acogió antes de... Los fondos privados no le pueden, o sea, yo puedo llegar a los 70 años, Ya. no me pueden... Bueno, no me pueden aprovecho esa inquietud. La ley señala la posibilidad de la desvinculación laboral en el artículo 33 de la ley 100, norma que hace referencia al régimen de prima media.
y no es posible que lo tenga en el fondo privado por la siguiente razón, porque si usted mira la norma que señala el derecho a la pensión de vejez, en el fondo privado dice usted puede tener el derecho a la pensión cuando tenga el capital necesario, pero le agrega algo, y cuando usted decida pensionarse. O sea que usted es el que concluye con el requisito. Si usted no decide pensionarse, no cumple el requisito. Y si no cumple el requisito, usted no lo pueden despedir porque no ha cumplido el requisito, porque usted es el que decide cuándo se pensiona. Esa es la dificultad que tienen los empleadores con los trabajadores que están en los fondos privados. Entonces, por eso no te lo pueden aplicar esa norma, porque usted no ha decidido, y el fondo privado, mientras usted no manifieste su decisión, no le va a liquidar ninguna pensión. Claro. Yo pienso que para usted y para cualquier otra persona que esté interesada, nosotros siempre hemos tenido acá los contactos con Marjorie, con el señor Alan, entonces ellos tienen los contactos de nosotros y siempre estamos dispuestos a revisar los asuntos que ustedes, los afiliados de la organización, tengan. Entonces, si quiere, ahorita coordinamos y nosotros lo atendemos. Nosotros tenemos la oficina acá cerca, en el BD Bacatá, entonces estamos acá al ladito de ustedes. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, yo creo que... Listo. Hay dos preguntas. Sí. Dice Jaime, mi pregunta es sobre la mesada 14. ¿Esta cómo se aplicaría con la nueva ley de pensiones para lo que estamos próximos a salir? ¿O ya habíamos salido? A ver, la mesada 14 era un beneficio que tenían las personas que hacían parte del sistema pensional. La mesada 14 la acabó el acto legislativo número 1 de 2005, una reforma a la Constitución provocada por el mismo personaje de quien hablé ahora, el que le dio tan duro a los trabajadores, muy complejo el tema, pero entonces acabó la mesada 14 vía Constitución. La única posibilidad de recuperar esa mesada sería mediante una reforma constitucional. O sea, la respuesta es no se tocó la mesada 14 porque no se podía tocar en una ley y por lo tanto no tiene la posibilidad de la mesada 14. Lo que reitera la ley es que tiene el derecho a la mesada 13. Ok, y hay otra que pregunta Mapu Sepúlveda. No entiendo muy bien el tema contributivo 1.3 salario mínimo. Cotizan en Colpensiones, pero si es más de 2.5 en el privado, pero no tiene que dar un porcentaje a Colpensiones. No, a ver, la historia es, pensemos en un trabajador que gana 5 millones de pesos, 5 millones de pesos. Ese trabajador no está en transición, porque si está en transición, pues sigue como está hasta ahora. Ese trabajador no está en transición. Esa persona necesariamente va a afiliarse a Colpensiones, obligatoriamente, no tiene opción de decir no, y va a aportar hasta 2.990.000 pesos en Colpensiones. El excedente de 2.990.000 a 5 millones va a tener que aportar a un fondo privado, o sea, él va a tener dos entidades que van a recibir los aportes, una parte Colpensiones y la otra parte el fondo privado. En el caso de los 2 millones, de los 5 millones, sería 5 millones de pesos, serían 10.000, como 3.100.000 pesos para aportar en el fondo privado. Esa persona necesariamente hace aporte a uno y hace aporte al otro. Y ella también hace otra pregunta que dice, si solo se cotiza en Colpensiones, ¿también se hace un colchón de ahorro o solo en las privadas? Solo. Pero también tengo la duda de si aún se elige libremente o estoy empezando mal. No, reitero, la ley para las personas que no están en transición definió que todas las personas no tienen opción de elegir. Todas las personas van a estar en Colpensiones si gana hasta 2.3 salarios mínimos. Si gana más, la parte que exceda los 2.3 salarios mínimos van a tener que aportarse a un fondo privado. No hay opción de evadir eso.
tiene que ser así. Simplemente la opción es escoger el fondo privado que va a administrar esa parte que excede los 2.3 salarios mínimos. Ahí sí tienen la opción entre las distintas alternativas que ofrece el mercado. Doctor, agradecerle su presencia, su tiempo, su disposición, a la doctora Isabel también. Gracias. Gracias. Y ustedes saben que esta es su casa y aquí siempre bienvenidos. Muchas gracias, Muchas gracias. a ustedes, muy amables. Bueno, tarea. Bueno, muchas gracias.